vamos a hacer el live on YouTube. Bueno. Aprovecho, como siempre, primero cuestiones parroquiales. Quien no tenga grupo, a esta altura, le corresponden 8 latigazos. Pero además le corresponde estar en un grupo. Así que quien no tiene grupo de trabajos prácticos, ya se mete en un grupo. Mandan un mensaje al WhatsApp que tienen ustedes y ahí se integran al grupo que se tengan que integrar. Hay grupos que mandaron mail con los integrantes, pero que no tienen director, ¿eso es correcto? Que no tienen asignado director. ¿Hay alguien que tenga un grupo que no tenga director? Levante la mano. No tenemos director. ¿Quién es? A ver, perdón, Mariana. Sí, Mariana, grupo 4. no tienen director. Grupo 4. ¿Qué director? Grupo 3 Pau. tampoco. Ok, Pauli, ¿estás por ahí? Las encargadas coordinadoras de trabajos prácticos en mi comisión son las docentes Paula Di Gregorio y Milagros Capelli. Así que todas las cuestiones de trabajos prácticos de coordinación se arreglan con ellas. Ellas son las que les están respondiendo los mails cuando mandan a TD Winner. Así que, Pau, el grupo de Mariana Victoria Urbina. Sí, ese grupo tiene a Miyazaki. Uy, qué culo que tiene. Les tocó... ¿Tenés hijos, Mariana? ¿Alguno de tu grupo tiene hijos? ¿Tenés idea? ¿Vos, Dora, tenés hijos? ¿De qué edad? De 5, una sola. 5. ¿Y estás en el grupo de Mariana? Si no me equivoco, sí. Ah, Ahí bueno. dijo que sí, así que Mariana. Ok. El director que les asignó Pau es Hayao Miyazaki. No sé si han visto El viaje de La tumba de las Chihiro. luciérnagas. ¿O no? No. No. No, ese era del que estaba con él en el estudio Ghibli, el otro. Claro, era uno de sus discípulos. Me vi Viaje todas las de Chihiro, Porco Rosso, Totoro, etcétera, etcétera. Bueno, genial. Hayao Miyazaki. ¿Qué otro grupo no tiene alguien? Carolina, vos dijiste que tu grupo no tiene. Sí, grupo 3. No, nos mandaron el mail con todos los integrantes. ¿Qué director les toca a ellos? Chaplin, Pau? a Charles Chaplin. Chaplin, van a ver pelis de Chaplin. Genial. Y faltaría, creo que el grupo 2, que si hay alguien acá, sería Hitchcock. ¿Hay alguien del grupo 2? Decí los integrantes, Pau, si los tenés por ahí. Carrizo Rodrigo, Choque Emily, Robles Jessica, Rojas Magalí, Rosso Fernando, Siaca Luga, Franco y Venturiti Agustina. Ok, el director que les toca es Alfred Hitchcock. Yo estoy en ese grupo, pero no me nombró a mí. Y yo fui el que le mandó el mail. Ricardo Emanuel Levinas era, ¿no? Que no llego a leer acá el apellido. Lencina. Lencina, perdón, Lencina. Lencina. ¿Lo tenés ahí, Pau, incluido en el grupo? ¿Emanuel Lencina? No lo tengo acá. Ahora lo agrego igual. Dale. Y a Fernando Rosso en el grupo no lo tenemos. Y en WhatsApp pregunté y nadie me respondió. No tengo ni idea quién es Fernando Rosso. Dale, perfecto. Yo porque era lo que había aparecido, digamos, en el grupo como estaba integrado originalmente. Ok. Bueno, bien. Todos tienen grupo y director. Así que ¿Qué director nos quedó? Así lo anoto. Hitchcock. Entendí que Hitchcock, ¿no, Pau? Muchas gracias. Genial. Bueno. Hoy es 10 de septiembre. Vamos a poner una fecha. El 17. El 21 de septiembre, el día de la primavera. 21 de septiembre. O sea, hoy es jueves. Es fecha límite para que cada grupo nos presenten las propuestas de trabajo sobre qué quieren escribir.
Entonces tienen que ver las pelis, tienen semana y pico para ver las pelis, y esa fecha sí o sí, si lo tienen antes, genial, pero digo, última fecha, 8 de la noche del lunes 21 de septiembre. Después no sé si hay clases, si no hay clases, da exactamente lo mismo en el mundo de cápsulas en el cual vivimos. Da lo mismo si estamos todos festejando o no en Palermo, virtual o real, es lo mismo. Ese día, fecha límite para que cada grupo hace la propuesta de tema sobre el cual van a hacer el trabajo práctico. Después les hablaremos un poco más y Pau y Milagros los van a ir acompañando en esta aventura. ¿Está? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión respecto a esto? Acá, dos. Primero, no copo Lucía. Tenemos 2 integrantes nuevos en el grupo. ¿Volvemos a reenviar el mail actualizado con los nuevos integrantes? Sí, porfa, así nosotros tenemos registro de eso. ¿A TDE o directamente a las docentes que se encargan de los trabajos prácticos? Mándenlo a TDE porque ese mail lo leemos entre todos. Lo usamos Bien, todos. y por otro lado, el listado con las pelis. El listado con las pelis se los mandamos ahora mismo. Pau, me hace un favor, mandás el directores y subilo también al Drive. Dale, me lo subo ahí. Listo, gracias. Buenísimo. ¿Algo más, chicos? Bueno, si nos metemos de lleno en la clase. Me interesa, quiero conectar con donde dejó Ale la clase pasada y hoy nos vamos a meter en una de las, en principio, 2 clases que vamos a tener dedicadas a República Platón. Y en principio, el jueves de la semana que viene, salimos de República de Platón y nos metemos en la constitución de la máquina Edad Media o del bicho Edad Media. Después les pasamos qué textos van para la clase el jueves de la semana que viene. Hoy es jueves, hoy el lunes, Platón. Entonces, para Platón, el material que tenemos es tanto República de Platón, esta es mi República de Platón, creo que se las mostré un montón de veces, como el nacimiento de la filosofía de Colli, que es el texto que venimos laburando. Y además, esto si les interesa, ahí está en el Google Drive, está este texto que se llama Platón Político. No sé si están viendo al derecho o al revés. No, están bien, ¿no? Están viendo al derecho. Este texto, Platón Político, también está subido al Drive, de Giorgio Colli también. Quien le interese profundizar un poco más. Entonces, hagan alguna pregunta o algo con lo que, por lo menos recuérdenme dónde quedamos la clase que dio Ale el lunes. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué fue lo último que dijo Ale? Vamos, Melina, ahí estabas, casi lo lográs. No, que iba a decir que, si mal no recuerdo, tengo miedo de meter la pata, pero la última clase no la dio Ale. ¿Quién la dio? ¿La di yo? ¿Sí? La hice vos, Fede, sí. Pues mucho mejor, ¿dónde quedé yo? ¿Dónde quedé yo? Miren el peligro de en quién están, en manos de quién están. Peligrosísimo. En serio, pregunto, ¿de dónde quedamos? ¿Hasta dónde llegamos? Por eso creo que nos quedamos en el texto anterior que estábamos hablando de nada existe, por lo que recuerdo yo. Nada existe, o sea, llegamos casi al final del libro de Colli, nada existe. Y era una especie de amabilidad, ¿se acuerdan que seguíamos con 2 sentencias más? Nada existe, si existe, no se puede conocer, si se puede conocer, no se puede comunicar. Si se puede comunicar, no me lo cuentes, si me lo contás no lo escucho, si lo escucho no tengo tiempo, si tengo tiempo no lo entendí, si lo entendí no lo puedo comunicar y no lo puedo comunicar porque nada existe. Quedamos en la primera sentencia. Nada existe. El asunto era que estábamos presentando el fin de esta época de los sabios para meternos en
o presentar, yo creo que el mejor modo de presentar el texto de Platón, hay muchos modos de entrarle al texto de Platón. Ustedes lo han empezado a leer. Yo creo que les propuse que lo lean al amparo de, bajo la égida de, lo digo mucho, égida es, égida en realidad es escudo. Al amparo de el mismo librito de Colli, que en un momento describe la dialéctica. No sé si se acuerdan, en algún momento del libro te dice, y esto hablamos la clase pasada, bueno, la dialéctica, además del arte vivo, de esta discusión, es un encadenamiento proposicional, un encadenamiento de proposiciones, que a la hora de entrarle vía Platón, lo tenemos convertido en literatura. Inclusive Colli dice, Platón, no importa si pertenece a la era de los sabios a la cual quiere volver, si Platón sí ya es un bicho raro y es un bicho nuevo a ese mundo, porque es un bicho que escribe. Es una especie de, no me acuerdo cómo dice, algo así como un maníaco literario, un monstruo literario, un demonio literario. Y paradójicamente, no solo escribe, digamos, los bodoques más importantes de nuestra cultura, de nuestra civilización, no solo que escribe sin poder parar, sino que además, dice Colli, que Platón nos dice que todo eso que él escribe, ¿cómo decirlo para que no se pongan mal? Es poco importante. Es poco importante. Entonces creo que ahí habíamos terminado la clase pasada también. Ustedes empezaron a leer un libro del cual aquel que lo habría escrito habría dicho, parezco Clarín, ¿no? Hablando en potencial. Habría dicho que nada, ningún pensamiento elevado hay que confiarlo a los caracteres inmóviles. Nada escrito es muy importante. Entonces la pregunta que le debiéramos hacer es, o que debiéramos hacernos, es, ¿no está sentada esto que llamamos la academia, el conocimiento occidental, el pensamiento, sobre una estructura un poco esquizofrénica? O por lo menos esta materia en la cual tienen como libro obligatorio un libro del cual parece que su autor dice que no sería muy importante lo que dice ahí. Pero no solo eso, no solo eso. La idea es leer el República de Platón a la luz de esto que estamos viendo, pero también a la luz de lo siguiente. Esto me interesa presentarlo así. ¿Alguien lo tiene a mano ahí? ¿Tiene un República de Platón a mano? Si quiere, alguien se anima a hacer actuar un ratito, hacer una lectura conmigo, muy chiquitita. Ahí, Lucía, vos que tenés el mismo, tenés un Eudeva nuevo. ¿Te animás a leer una cosa conmigo? Sí. ¿Del libro 1? El sí menos convencido que vi en mi vida. ¿Alguien se anima a leer? Sí, o sea, vamos a leer. Sí, dale, me animo, dale, no hay problema. Eso, dale, vamos. Es más, tenía ganas. Por eso, vamos, actitud. Anda al parágrafo 536b. ¿Es ya en el libro 2? Mucho después. 532. Esas hojas jamás han sido abiertas en tu libro todavía. Más de impar que Rivadavia. Es hermoso. ¿Cuánto? 400. Está bien. Buen precio. ¿Por qué estamos yendo a número de parágrafo? Si bien Lucía y yo tenemos la misma edición de Eudeva, probablemente, ella tiene una edición mucho más nueva que la mía, probablemente, ahora lo vamos a chequear, lo que quiero leer con ella no esté en la misma página. Miren que tenemos 532. El parágrafo es el numerito del costado. Sí. ¿Ves? El número de parágrafo, estos numeritos que están al costado. Sí. Bueno, quiero que vayas al 536b. 36. Que empieza con
sucede con B, mucha sí. frecuencia. Ok. Yo tengo, ¿En qué, sucede con- sí, ¿En qué número de páginas está en tu edición? 477. Claro, ¿ven? En la mía está en la 411. Es como la Tenemos Biblia, la- más o menos. Tenemos la... Claro, es lo mismo, exactamente, es eso. Esos son los 9 parágrafos. ¿Alguien tiene alguna edición que no es de Eudeva? Acá a mano. ¿Quién tiene una que no es de Eudeva? Tomás, pero Tomás, tu edición, ya ni me acuerdo, ¿tiene números de parágrafo? ¿Tiene los numeritos? Anda, decime, anda también vos al 536B. De hecho, todos los que tienen, si tienen el texto ahí, vayan al 536B. Estoy en ese ya. Dale. Después quiero que lo que vamos a hablar con Lucía, que nos digas cuántas diferencias de traducción hubo. Va a ser diferente. Dale. ¿Vamos? Mm. Bueno. Arranca vos, Lucía, con el sucede con mucha frecuencia. Vos encarnás. Sucede con- 536, perdón, ahí preguntan 536B, B larga. Sucede con mucha frecuencia, dijo. Debemos ser muy cuidadosos a este respecto. Si educamos con esta enseñanza y estos ejercicios a hombres bien formados de cuerpo y alma, la justicia misma no tendrá reproche alguno que hacernos y salvaremos la ciudad y su organización política. Pero si elegimos a hombres de otra índole, produciremos el efecto contrario y cubriremos a la filosofía de un ridículo aún mayor. Sería desde luego vergonzoso, afirmó. Sin duda, pero me parece a mí mismo también me está pasando ahora algo ridículo. ¿Qué? Preguntó. Olvidaba que esto no era sino un juego y he hablado con demasiada vehemencia. La razón está en que al hablar detuve los ojos en la filosofía y al verla tan indignamente encarnecida, me indigné y creo que en mi cólera contra sus detractores he dicho lo que pensaba con demasiada gravedad. No, por Zeus, exclamó. Al menos no es esa la opinión de quien te escucha. Pero es esa la opinión de quien habla. Como quiera que sea. Sigue, no importa. Excelente, Lucía. Genial. Igual metiste didascalias. ¿Cómo? En vez de metiste, no son exactamente didascalias, pero leíste indicaciones. Si esto fuera una obra de teatro, Ah, bueno, sí, está no bien. encarnaste al personaje. El personaje... Me debo hacer teatro. Claro, Luke Skywalker no leía en el guión, decía, ahora Luke Skywalker va a decir que... ¿no? Bueno, ok. Las didascalias son las indicaciones que hay en los guiones. Esto que leímos, ¿alguno notó algo raro acá? ¿Alguna cuestión particular? Primero, Tomás, ¿fue muy diferente nuestra traducción a la que tenés vos? No, bastante similar. Bastante, pero no, digamos, no la misma, pero... No, literal la misma no, pero se entiende. Ok. ¿Alguno tuvo una traducción en su edición muy diferente a esta? Bueno, ¿alguien notó algo raro en esto que leímos? Más o menos, ¿de qué iba el diálogo? Esto es Sócrates y ya ni me acuerdo quién es el otro. O sea, yo encarné a Sócrates y Lucía no me acuerdo si es Glaucón, Animanto, acá ya ni me acuerdo quién es. Insisto, ¿nadie notó algo raro? Si no notaron algo raro, ojo, está bien, es correcto. Venimos no notando nada raro desde hace 2500 años sobre este texto. Está tan bien hecho este texto que no notamos nada raro. Tenía un profesor el queridísimo y gran Miguel Candel, un profesor en la Universidad de Barcelona, grecólogo, experto en Platón, entre otras cosas, que decía, creo que se los comenté esto en la clase, decía, los diálogos de Platón están llenos de chistes. Ahora, que nosotros no entendamos ninguno de esos chistes es problema nuestro. O sea, ¿por qué? Porque lo leemos demasiado serios, estos diálogos. ¿Por qué los leemos serios? Y los leemos serios porque los tenemos que rendir en parciales. Entonces, si te lo tenés que saber, lo tenés que entender y saber para rendirlo en el parcial que si aprobaste va a ser feliz y millonario, y si no aprobaste va a ser
pobre y drogadicto, y bueno, es lógico que lo leas serio y que no encuentres ningún chiste. Pero parece que está lleno de chistes en el siguiente sentido. Está lleno de chistes como porque está escrito por y para grupete de amigos, grupo íntimo. Perdón la expresión, pero por momentos da la sensación como que se boludean. ¡Obvio! Como que le vuelve a Absolutamente. preguntar lo mismo, como para ver si cae en la trampa, y le vuelve a decir, de hecho, al anciano, lo está como Acéfalo. medio chicaneando al Sí, principio. sí, recontra. Y no se come ningún acéfalo, ¿eh? A Pero ver, lo deja el hijo en el lugar. lo deja, Porque le dice, deja el bueno, hijo ahora en el lugar. encargate vos, yo me voy. Sí, bueno, yo estoy para cosas más importantes. Estoy viejo, me estoy por morir. No voy a andar discutiendo estas cosas con... Y aparte creo que están preparándose porque la fiesta de la noche era con antorchas y a caballo. Yo lo que digo es, de este pasaje que leímos, decía Miguel Candel, este pasaje nosotros llamamos el cuelgue. Así como este pasaje, hay un montón de pasajes que la idea es que no les demos importancia. ¿Por qué? En este pasaje en particular, no sé si notaron, que creo que es Glaucón, recuerdo, realmente no me acuerdo ahora, le dice a Sócrates, bueno, sí, venimos, esto está ocurriendo con demasiada frecuencia. Y Sócrates dice, sí, pero ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta, me parece que nos olvidamos de una cosa importante. ¿Qué? Le pregunta el otro. Nos olvidamos que todo esto... ¿Nadie lo notó? Lo que le dice, a ver si alguno está leyendo todo esto. Que todo esto Era un juego. era un juego. Que todo esto era un juego. ¿Qué es el todo esto? Bueno, ahora le vamos a dedicar 2 clases a ese todo esto. Pero acá hay otros lugares que aparece, pero acá aparece muy grande. Bueno, nos olvidamos que todo esto era un juego. ¿Qué dice Sócrates? Bueno, sí, pero como vi que estaban atacando a la filosofía, me fui de mambo. Dice, me puse demasiado vehemente. Pero al tratar de defenderla de sus detractores con demasiada vehemencia, insisto, me parece que me olvidé que todo esto es un juego. ¿Se acuerdan del juego del que hablábamos la clase pasada? Del juego proposicional. Obviamente, ¿qué le dice el interlocutor acá? Dice, pero ¿cómo un juego? Dice, sí, es un juego. Y el otro repite, ¿cómo un juego? Hace 4 días que estamos en la tarea seria de construir la polis perfecta que va a salvar a la humanidad y a todos nosotros y a la... ¿Cómo un juego, maestro? Sí, un juego. ¿Cómo un juego? Es la misma pregunta que deben estar haciéndome ustedes cuando yo empiezo esta clase diciendo, bueno, nada de esto es muy serio. Diciendo, pero pelotudo el tipo este, ¿cómo que nada de esto es muy serio? Estamos en la facultad de Derecho, esta es la materia teoría del Estado, y yo con esto me voy a recibir de abogado. ¿Cómo que es un juego que no es serio? Es el mismo problema. Acá después el diálogo corre. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para leer este libro no seriamente? Leerlo seriamente sería entenderlo. Desde ya les digo, la tarea es imposible, no podemos. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque además está la maestría literaria con la que está armada este texto, que quedamos inmediatamente encantados por la trama. Entonces es muy difícil estudiarlo o leer la metatrama. Una vez que empezás a leerlo, empezaste, te mandaste a leerlo. Y quedás en ese juego de estos chabones que eventualmente se están boludeando entre ellos, pero no nos damos cuenta. Entonces podemos hacer lo siguiente, que es lo que hacemos del modo más pedagógico posible. Lo que yo puedo hacer es
explicarles República de Platón en más o menos 20 minutos, media hora. Se los explico. ¿Qué quiere decir que se los voy a explicar? Que se los voy a contar de modo tal que lo entiendan. ¿Qué quiere decir que lo van a entender? Quiere decir que después eventualmente lo van a poder rendir en un parcial. Acá la trampita es que justo el parcial lo van a rendir conmigo, pero eso es menor. Yo se los explico, ustedes lo entienden, y después lo pueden rendir en un parcial. ¿Mm? Y así se van a convertir en abogados. Es básicamente, ese es el juego. Pero tipo mago, se los explico, es así, es como, me arremango, digo, les voy a hacer un truco de magia. Entonces hago el truco de magia, tardaré 20 minutos, media hora. Cuando termino de hacer el truco de magia, les voy a preguntar, ¿entendieron? Y ustedes van a hacer con la cabecita así. Y yo voy a preguntar, ¿qué entendieron? Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. El truco es muy bueno, no falla. Se viene haciendo hace un montón. A mí me lo hicieron, yo se los hago a ustedes se lo van a hacer después eventualmente. Si el texto es un combate proposicional, que tiene como ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos en la clase pasada? Estábamos con el pizarrón es verde, el pizarrón es no verde, el pizarrón, el fondo, creo no estábamos con el pizarrón, estábamos con el cuadro ese que tengo ahí atrás. Si es verde, si el fondo es verde, no es negro, no es negro, pues bueno. Entonces, el juego proposicional en este texto particular giraría alrededor de, o podríamos hacerlo iniciar con la noción de la polis buena y el ciudadano bueno. Si el hombre bueno debe ser justo, si justicia es que el hombre sea bueno. ¿Vieron cómo arranca el texto? Y de repente estamos tratando de arribar a una definición de justicia. Entonces, si el hombre bueno se corresponde con la polis justa, y si la polis justa hace el hombre bueno, entonces tenemos que a la hora de dar cuenta del ciudadano bueno y del hombre bueno, necesitamos saber qué es justicia. Pero para saber qué es justicia, dice Platón, va a ser más fácil, en vez de vincular la noción de justicia que construyamos con el hombre, va a ser más fácil vincularla con la polis. Porque hombre y polis es lo mismo, o son modos de lo mismo, son expresiones de lo mismo. O sea, queremos saber qué es justicia y ver la relación entre lo justo y el hombre. En vez de ir por el lado de... Hago un pedido acá porque veo... cuando se presentan, el chat es para pelotudear, para escribir, para hacer preguntas. No me saluden por el chat, no me digan que se van, no me digan que vienen, no me hablen de si les anda la cámara o no les anda la cámara, porque si tengo el chat abierto y veo que aparece un hola profe, me distraigo. Entonces, no importa si les anda o no les anda la cámara, si vienen, si van, si no pudieron venir, si no pudieron venir, no, está todo bien, por definición. ¿Está? Vamos a esconder. Entonces, si queremos ir, ver, conocer, arribar, dar cuenta de la relación entre justicia y hombre, va a ser más fácil que demos cuenta entre la relación de justicia y polis. ¿Por qué? Por una cuestión, esto es un approach metodológico, esto es un modo de encararlo metodológicamente, va a ser más fácil, porque la polis es más grande que el hombre. Esto supone una correspondencia. O sea, supone que para los griegos, por lo menos del periodo clásico, del periodo helénico, digamos, se puede establecer esta correspondencia entre hombre y entre polis y hombre, porque, acá vamos a ir muy rápido, pero no se entiende, básicamente podemos definir a hombre
hombre, ciudadano, libre, digamos, como un bicho que vive en una polis. Fuera de la polis no hay hombres. Fuera de la polis hay animales. O dioses, o dioses que viven en su acrópolis, en su polis alta. ¿Y qué es una polis en sentido estricto? Un conjunto de ciudadanos. O sea, un conjunto de hombres, con ciertas características, ¿no? Un conjunto de hombres libres. Entonces, dado que para un griego clásico, helénico, no puede considerar, no puede pensar al hombre fuera de la polis y no puede pensar la polis más que como un conjunto de hombres, es que es posible que Platón proponga, bueno, si queremos ver la relación entre hombre y justicia, vamos por el lado de la polis porque va a ser más fácil de ver. Va a ser más fácil porque la polis es más grandota. ¿Me siguen con esto, más o menos? Entonces, establecemos esta relación. Bueno, queremos ver qué es justicia, cómo se relaciona con la polis. Entonces ahí empiezan lo que llamamos aproximaciones a la idea de justicia, que es lo que empezaron a leer en los primeros capítulos del texto. Justo es hacer el bien a los amigos. Justo es hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Justo es hacer el bien a los amigos que son buenos y el mal a los enemigos que son malos. Aparece de repente un contendiente, aparece un personaje muy interesante. Digo un personaje porque están construidos como personajes. Por eso Colli habla y nosotros hablamos de una dramaturgia. Es como si fuera una obra de teatro esto. Aparece uno que es Trasímaco, que no sé si cuando lo iban leyendo ya medio le entras con encono a Trasímaco. Porque es malo, es prepotente. ¿Algunos con qué definición de justicia entra Trasímaco al texto? A ver si alguno se le acuerda. Justicia. Justicia es hacer. Trasímaco dice: justicia es lo que corresponde al más fuerte. Y empieza medio la pelea en el sentido dialéctico, entre Sócrates y Trasímaco. Y vieron que está armado, además. Los amigos de Sócrates le dicen a Sócrates, medio arrugan en algún momento, y dicen: no, nosotros te bancamos con guita, inclusive si querés. Pues parece que a veces se apostaba acá en estos juegos. Y, obviamente, después de un par de proposiciones, Trasímaco renuncia, se va y Sócrates sigue. ¿Y en qué sigue? Bueno, sigue construyendo con el ejemplo de la polis una definición de justicia. Y una vez que arriba la definición de justicia, lo que va a hacer es va a construir una polis que se parezca a la definición de justicia. Acuérdense que esto era para ver después la correspondencia que había entre justicia y hombre. Y medio, ya no me acuerdo si es el segundo o tercer libro, tenemos una definición de justicia, que es la definición de justicia platónica. Está la versión corta y la versión larga. La versión corta, la vulgata, es dar a cada quien lo que corresponda. La definición de justicia de Platón es que cada uno o cada parte haga lo que por naturaleza le corresponde de la mejor manera posible. Que cada parte haga lo que por naturaleza le corresponde de la mejor manera posible. ¿Cómo va a ser una polis justa? Va a ser una polis en la cual cada parte hace lo que le corresponde por naturaleza. Si las partes de cada polis hacen lo que por naturaleza le corresponde y lo hacen de la mejor manera posible, ahí estaríamos ante una polis justa. Que después vamos a trasladar esa noción a el hombre. Digo hombre y no hay individuo, por ahí en traducciones pueden leerlo como individuo, pero prefiero usar hombre porque nosotros tenemos demasiado cargado el concepto de individuo con la noción de individuo moderno. Es por eso digo hombre. Que es la construcción de esta polis justa.
en la cual cada parte hace lo que le corresponde hacer por naturaleza de la mejor manera posible, supone, y este es el juego que empiezan a jugar, es, bueno, a ver, ¿cómo es esta polis? ¿Cómo se construye una polis en base a esta noción de justicia? Entonces vieron que empiezan a discutir, o el juego es, bueno, a ver, una polis es, obviamente, un conjunto de hombres libres, pero una polis la reconocemos cuando está expresada, cuando se expresan una cierta cantidad de funciones. Una polis va a ser aquel conjunto de hombres en la medida en que sea autónoma, sea autárquico, sea autosuficiente, se autogobierne, se autoproteja y, en vez de decir se autoproduzca, digamos, y produzca para sí misma. O sea, en una polis vamos a encontrar que hay una parte de la polis que va a producir en el sentido material. Esta parte de la polis son los artesanos, los campesinos, que producen materialmente para la polis. Y va a haber una parte de la polis cuya función va a ser proteger. A estos los vamos a llamar por ahora guardianes. La polis, su función va a ser proteger la polis. Y va a haber una parte de la polis, por ahora lo llamaremos gobernantes, cuya función es gobernar la polis. Entonces, vamos a tener una polis justa, sí, la parte a la cual le corresponde por naturaleza producir, produce, y lo hace de la mejor manera posible, y la parte a la cual le corresponde gobernar, gobierna, y lo hace de la mejor manera posible. Y si la parte, además, a la cual por naturaleza le corresponde, ya ni me acuerdo en cuál estamos, gobernar o proteger o producir, si cada parte hace lo que por naturaleza le corresponde, siempre que cada parte haga lo que por naturaleza le corresponde, eso va a implicar que la otra parte hace lo que por naturaleza le corresponde y la otra parte hace lo que por naturaleza le corresponde. Si las partes hacen lo que le corresponde por naturaleza, y lo hacen de la mejor manera posible, tenemos una polis justa. O ideal, o perfecta, como la quieran llamar. ¿Qué le corresponde a la parte baja de la polis? Producir. ¿Qué debe hacer esta parte? Producir. ¿Qué le corresponde a la parte media de la polis? Proteger. ¿Proteger qué? A la polis. ¿Gobernar qué? La polis. ¿Producir para quién? Para la polis. En este sentido hablamos de autosuficiencia, de autonomía. O sea, las polis se autogobiernan. Eso supone el conjunto, la miríada de polis griegas en su momento de máximo esplendor, llevadas a el clásico Boca River, Atenas Esparta. O sea, que las polis eran autónomas, autosuficientes e independientes, no quiere decir que no estuviesen en relación entre ellas. A nosotros nos cuesta un poco dar cuenta de la noción del sistema de polis. Que digamos que la traducción ¿cómo se diría? Socioeconómica es la de ciudad-estado. Pero ciudad-estado no llega a comprender que son unidades cerradas, pero unidades interconectadas. Y que llamamos cultura o civilización Grecia al conjunto de esas unidades autónomas, autosuficientes e interconectadas. Básicamente interconectadas, ¿por qué? ¿Qué es lo que conecta? ¿Qué es lo que hace a un ciudadano ateniense reconocerse como perteneciente a algo más, a algo superior, a algo más grande que su propia ciudadanía ateniense? La cultura. Está bien, pero ¿qué sería la cultura? O sea, específicamente, ¿qué comparte un ciudadano ateniense y un ciudadano espartano? Sus sabios. ¿El reconocimiento a los mismos sabios? El idioma, la lengua. Exacto. La guerra. Exactamente. O sea, comparten una misma lengua. El griego.
Comparten el griego. ¿Qué quiere decir comparten Entendiéndolo el en griego? aquel entonces, porque hoy por hoy hay muchas hay muchos países que comparten la misma lengua, pero sin embargo no tienen la misma identidad cultural. Exacto. Brillante. Acabas de entender la primera clase que vimos en la materia. Estamos yendo a un mundo diferente al Bueno, mundo. me voy a dormir. Sí, ya, pero realizado Ya está. además. Correcto. O sea, se pertenece a una unidad, si quieren la podemos llamar cultural, pero ¿qué quiere decir esta unidad cultural? O sea, lo que comparte básicamente los griegos, porque inclusive comparten el mismo panteón, digamos, los mismos dioses, pero parece que en la práctica el diosito es el dios local, el que te acompaña todos los días. Está Zeus, está Hera, está todo el relato mitológico, pero el dios de todos los días es, no sé qué sé yo, es el dios de la colina de ahí. Es Academos, el dios del bosque que está ahí. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el juego es este, estos fulanos ahora juegan a ser legisladores de esta polis. ¿Cómo hacemos para construir esta polis? Bajo esta idea de justicia. ¿Qué necesitamos para que esta polis, o para que una polis, sea justa? ¿Cómo sería? El libro en el que nos perdemos es ese juego, es jugar a eso, es jugar a la construcción de esta polis, perfecta o justa. Que todos cumplan. Que cada parte cumpla la función que le corresponde por naturaleza. Miren, habíamos dicho que hay una correspondencia entre la polis y el hombre. Así como la polis tiene tres partes, una parte que produce, una parte que protege, o sea, con la que se protege, y una parte con la que se gobierna, podemos trasladar esto al hombre. Y el hombre también tiene tres partes. Hay una parte del hombre que tenía un cuadrito armado, pero no lo puedo encontrar, así que se los contaré. Es lo mismo. Hay una parte del hombre cuya función es producir, en el sentido de producir materialmente. Así como ese sector en la polis lo llamamos, sería el de los campesinos o de los artesanos, hay una parte del hombre que es la que produce, es la parte de los apetitos. La parte baja, el bajo vientre. ¿Qué función tiene? Tiene una función material. Hay una parte en el hombre que es la que tiene la función de protección, que va a estar representada en el pecho. Es la parte irascible, el timos. ¿Cuál es la función? La función es proteger. Y así como en la polis hay una parte cuya función es gobernar, la parte alta, en el hombre hay una parte del hombre cuya función es gobernar. ¿Cuál va a ser? Exacto, la cabeza. La cabeza, claro. Exactamente, la parte racional, ¿no? La parte racional, la parte irascible, la parte de los apetitos. Y la mano se va para abajo, no llega, la parte el bajo vientre. El bajo vientre. A cada parte de la polis que cumple una función, o a cada parte y su correspondiente parte del hombre que cumple la misma función, en la medida en que esa función se expresa correctamente, en la medida en que esa parte cumple la función que por naturaleza le corresponde, decimos que esa función está expresada de modo virtuoso. Cada parte le corresponde una virtud, en la medida en que expresa correctamente su función, y si la función no está expresada correctamente, o está desviada, se dice que cada parte tiene a la vez un vicio. La función de la parte baja, que es producir, va a estar expresada correctamente. Si está expresada correctamente, vamos a decir que esa está siendo templada, o que la virtud que la rige es la templanza.
La templanza es la virtud de la parte baja de la polis o del individuo. La templanza. La templanza es una moderación de la parte baja. La templanza es sofrosine en griego. Esto que les digo no importa en absoluto, pero la sofrosine. Entonces, en la medida en que la parte cumple la función, que es la función apetítica, estamos ante una expresión virtuosa, o sea, templada. ¿Qué pasa si la parte baja no cumple su función? El vicio que le corresponde a esa parte es la intemperanza. Así como está la templanza, está la intemperanza. ¿Qué sería la intemperanza? ¿Alguna vez se pasaron una noche? Perfecto. Han sido dominados por sus apetitos. Han sido dominados por sus apetitos. Acá no hay una cuestión moral cristiana. Acá no hay la templanza no es una negación de los apetitos. Es simplemente que los apetitos cumplan su función de modo correcto, equilibrado. Esa noche que te pasaste, fuiste dominado por tus apetitos. ¿Vieron ¿te acuerdan la propaganda de Alical, del chabón en el espejo? Mirándose al espejo, hecho caro. Todos lo hemos pasado alguna vez. Bueno, exactamente, nos han gobernado nuestros apetitos bajos. Insisto que no hay un problema moral acá. No hay un problema moral. Del mismo modo, a la parte media, expresar la función ¿cuál es? La de protección. Le corresponde una virtud. ¿Cuál es la virtud? Bueno, se llama... ¿Cuál parece que va a ser la virtud del guerrero o del guardián o del protector? ¿Contener los apetitos? Contener los apetitos va a ser la función de la parte baja. Dominarlos. ¿Puede ser, profe, que sea como la fortaleza? Bueno, sí, correcto. La fortaleza, ¿La el de los valor. guardianes? El valor va a ser la virtud del guerrero, del protector. El valor es la... Ya me va a salir. De hecho, miren qué interesante. La palabra virtud, esto tampoco es importante, la palabra virtud tiene la raíz latina vir, que es la misma raíz de virilidad, el vir, el masculino. La virtud, el vir de la parte media es la andreia. Andreia. Que la andreia sería algo así como decir la hombridad. La hombridad. ¿Cuál les parece que va a ser el vicio de la parte media, cuya función es proteger? Del guardián en la polis o del pecho en el hombre. Si la virtud es el valor, o sea, la fortaleza, ¿cuál va a ser el vicio? La cobardía, la debilidad, puede ser. Exactamente, la cobardía. La cobardía. O sea, la ausencia de valor. Yo agregaría una cosa, no es solamente la ausencia de valor, sino también el vicio va a ser el exceso de valor. El exceso de valor es lo que nosotros llamamos arrojo o temeridad. O sea, vos necesitás que el soldado vaya al frente cuando tenga que ir al frente. O sea, no querés que se vaya corriendo, ni querés que se mande solo. Estrategia? No, digo, pero también no querés que individualmente se mande solo contra el ejército contrario. Están al dope como que salga corriendo para atrás. O sea, la función se tiene que expresar correctamente. La fortaleza, el valor, tiene que ser en su punto justo, armónico. Entonces, si el vicio es tanto la ausencia de valor como el exceso de valor, como el arrojo. Y acá se empieza a poner más interesante. ¿Cuál les parece que va a ser la función de la parte alta? De la cabeza o de los gobernantes.
La función es gobernar, perdón. ¿Cuál va a ser la virtud? La sabiduría. Ok, ¿y el vicio? La prudencia. La ignorancia, sí. Ok, ahí sabiduría. Alguien por ahí dijo prudencia. María dice que el vicio es la ignorancia. Correcto, el vicio, dice Platón, es la ignorancia. El vicio es la ignorancia. Pero para virtud, en vez de usar la palabrita sabiduría, por lo menos en República, y mucho menos luego en el texto, si quieren, que sigue, el de las leyes, la virtud de la parte alta, cuya función es gobernar, Platón no la llama sabiduría. Es correcto, acá Malena dice, es la prudencia, alguien lo dijo recién, es la prudencia, usa una palabra particular. Nosotros solemos oponer ignorancia a sabiduría. Pero tenemos pero nosotros ya la dimos coli. Entonces no podemos poner ahí arriba sabiduría. Porque medio que ustedes ya lo saben, no sé si ya leyeron Platón en otro momento de su vida o no, pero ¿quién propone Platón que tiene que ser el gobernante? ¿Quiénes deben gobernar? Los sabios. No. Los filósofos del rey. Los filósofos. Los filósofos. Del rey. Le dimos coli acá. Entonces acá estamos muy Los precisos filósofos. con la distinción entre filósofos y sabios. Acuérdense que para nosotros los filósofos son aquellos que están intentando, mediante artificios, algún regreso a un mundo que ya está perdido. ¿Se acuerdan de esto de las últimas clases? Claro. Entonces Platón propone al gobernante filósofo, al rey filósofo, al guardián filósofo. Con lo cual no puede poner como virtud del gobernante directamente sabiduría, cuya traducción estricta sería Sofía, ya lo sabemos eso. Entonces usa esta palabrita que es prudencia, frónesis. El gobernante debe ser guardián filósofo y cuya virtud es la prudencia. O sea que, si gobierna quien tiene que gobernar por naturaleza, lo hace de la mejor manera posible. O sea, en la función de gobierno se expresa correctamente. Es prudente la función. Quien ejerce la función o la parte que ejerce la función es prudente. Y la parte que por naturaleza le corresponde ejercer la función de protección, lo hace de modo valeroso. Y la parte cuya naturaleza es producir, lo hace de modo templado, estaríamos ante una polis justa. O lo mismo en el hombre. Si somos gobernados por la parte racional, de algún modo estamos protegidos por la parte irascible y nos sometemos a los apetitos de modo moderado, o sea, somos provistos por los apetitos por la parte baja, los apetitos sexuales, los apetitos alimenticios, sensoriales, si quieren, estaríamos frente a un hombre, y acá pueden usar la palabra que quieren, justo, armónico, equilibrado, como quieran, porque la expresión armónica de las funciones la llamamos justicia. Pero podemos ponerlo bien, justicia como armonía, como equilibrio. El laburito que hacen es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sería construir? Hagamos el juego de construir esta polis donde gobiernan quienes tienen que gobernar, protegen quienes tienen que proteger, producen quienes tienen que producir. ¿Más o menos entendieron? ¿Sí? ¿En serio entendieron? ¿Posta? ¿Entendieron? Profe, yo tengo una pregunta igual. Yo me imagino que deben tener 800 preguntas. O sea, ¿qué quiere decir que entendieron? Antes de que me hagas la pregunta, Malena, piensen en lo siguiente. No fue clavado 20 minutos el truco de magia. Les expliqué República de Platón. Les dije que los iba a engañar. Les dije que a los 20 minutos les iba a preguntar si todos entendieron y todos iban a hacer así.
Está grabado esto, ¿eh? Esto no pasó nunca en todos los años que di clase, pero ahora está grabado. Yo pregunté si entendieron a los 20 minutos y hubo, no sé cuántas ahora acá, los que tienen, y todos decían así. Entonces, antes de hacerme preguntas, yo quiero que piensen en la siguiente pregunta. Que es, por favor, díganme qué quiere decir que entendieron. ¿Cómo funciona? Profe, ¿tengo permiso para hablar? Sí, acá todos tienen permiso para hablar. Pero digo, yo Bueno. perdón, la frené a Malena antes porque... Pero quiero que piensen primero en esta pregunta. ¿Qué quiere decir que entendieron? Dale, Dora. A mí lo que me sucede generalmente, chicos, a mí lo que me sucede generalmente es que cuando hay que analizar algún autor nuevo o algún movimiento así, no sé, de pensamiento o lo que sea, es como que pienso que todo se estructura igual, entonces no es muy difícil de entender, porque todo el mundo está hablando de qué hace virtuoso a alguien, qué lo hace defectuoso, cuál es el camino a seguir por una persona o no, qué lo hace más puro o no, entonces es como que ya estamos acostumbrados a ver todo en blanco y negro. Al menos yo siento así esto, entonces es como que lo entendés porque ya estás acostumbrado a encasillar todo de esta manera. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Correcto. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir que entendieron? Si yo les tomo parcial mañana y les pregunto, ¿cuántas partes tiene la polis? 3. 3, muy bien. 3. Aprobaron. Primera pregunta, aprobada, correcto. Si les pregunto cuál es el vicio de la parte media de la polis. La cobardía, ¿no era? La cobardía, correcto. Entonces tiene esa pregunta, 3 puntos más por esa pregunta. Tercer pregunta de parcial. ¿Quién debe gobernar la polis? El filósofo, el rey. Filósofo. Exacto, perfecto. 9. 3 puntos cada pregunta. Respondió correctamente las 3 preguntas del parcial, tiene 9. ¿Y supo escribir su nombre al principio de la hoja? Sí, bueno, tiene 10. Perfecto. Aprobó. Eso quiere decir que entendieron. Aparte porque estuvo muy bien explicado. Sí. Estuvo claro, pedagógico, fue coherente. Fue No nos relativamente tenía fácil. fe, profe. No, sí, por supuesto. Toda la fe. De hecho, tanta fe les tenía que les dije que a los 20 minutos todos iban a hacer así y lo hicieron. Pero esto no es porque ustedes son tontos y yo soy el más vivillo del mundo. Entenderlo bajo nuestro estatuto de conocimiento quiere decir que el cuadrito que armamos recién que relacionaba cosas con cosas fue relativamente sencillo. ¿Alguno lo hizo en su cuaderno? ¿Alguno anotó todo esto en el cuaderno? ¿Se anima a mostrármelo acá en la pantalla? ¿Alguno hizo algún cuadrito con esto? Las partes de la polis y las partes del hombre, la correspondencia. Cuadrito no, pero todo anotado a mi manera. A ver, Tomás, pará, ¿vos hiciste cuadrito? No, enumeré. ¿Cómo enumeraste? Parte 1, parte 2, parte 3 y después las virtudes que le corresponden Okay. También las enumeré. Ok, Juliana, ahí estás mostrando. ¿Hiciste cuadrito? ¿Sí? Sí, hiciste cuadrito, perfecto. Ahora sí, pregunta, vamos. Yo tengo una pregunta. Sí, pero ahora No sé si lo piensen lo siguiente. Perdón, una cosa. Ahora empiecen a hacer, porque dije un montón de barbaridades. Un montón de barbaridades. Ojo, estoy amparado. Me amparo en la palabra del Señor. Pero dije un montón de cosas que ahora piénsenlas de modo tipo niño. Espera, ¿y por qué? O sea, ahora hagan preguntas hinchapelotas, como un nene. ¿Y por qué esto? Más que hagan, piensen así. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dale, Lucía. Capaz que lo dijiste y me perdí, pero ¿qué es la virtud? La virtud es la correcta expresión de la función. Ok. Preguntas hinchapelotas hagan. Preguntas de nene, de niñe. Profe, Sí. podríamos decir entonces que si cada uno tiene como que cumplir su rol en determinado lugar,
Entonces, Estatus de justicia. digamos, si este texto lo leyéramos viendo como en el día de hoy, podríamos decir entonces que no estaría tan de acuerdo con la democracia, por ejemplo, ¿no? ¿O lo estoy No, interpretando mal? guarda con una cosa, guarda con las extrapolaciones. El texto lo estamos leyendo el día de hoy. Y por eso hicimos tantas aclaraciones en las primeras clases con Coli. Guarda con eso porque el problema sería leerlo demasiado bajo los ojos del día de hoy. Y además no podemos evitar leerlo con los ojos del día de hoy. Entonces, por eso hice, y sé que fui un poco pesado, pero las primeras clases tratando de laburar esto del diferencial de extrañitud, qué sé yo. Platón no tiene ningún problema con la democracia, es una degeneración. O sea, acá no hay problema. Esto lo vamos a ver, inclusive, si nos queda algo hoy, la clase que viene. Acá hay el modo, la polis ideal platónica, tiene la forma, cuando hace la clasificación de regímenes, esto es el libro 10º. Profe. Léanlo, una cosa, no voy a llegar hasta ahí, pero la idea es que la polis platónica, la del gobierno del rey filósofo, o los guardianes filósofos, en términos de clasificación, tiene la forma de una monarquía o una aristocracia. Monarquía y aristocracia son regímenes rectos, o sea, gobierna el mejor o gobiernan los mejores. Pero a diferencia de la clasificación aristotélica, que están los regímenes rectos y los regímenes desviados, que Aristóteles también la hace en base y como contestación a la degeneración de regímenes de República de Platón. Platón dice, la polis ideal es una monarquía o una aristocracia, si gobiernan mejor o los mejores, que va a degenerar en una timocracia, que va a degenerar en una oligarquía, que va a degenerar en una democracia, que va a degenerar en una tiranía. Punto. Y punto, ya está. La degeneración no es cíclico, qué sé yo. Sí, perdón, alguien me estaba diciendo algo. No sé Sí, yo le iba a decir que ya lo vimos en el CBC. Perfecto, correcto, y lo entendieron en el CBC, y si están acá es porque lo aprobaron en el CBC, además, que es lo más interesante de todo. Si están acá, lo tienen que haber aprobado en el CBC. Digo, si no, tenemos un problema, tenemos que abrir sumarios acá. Entonces sí, correcto. Yo decía por si quiere omitir explicarlo de nuevo. Pero, ¿quién no había leído República de Platón en su vida? María, vos no lo habías leído, es la primera vez que leíste, y acá hay, ¿quién más levantó la mano que no les veo los nombres, chicos, abajo? El amigo con un buzo de Adidas, no sé el nombre. Diego Guzmán, cortate el micrófono porque te escucho. Bueno, los que no habían leído nunca República de Platón, ¿les resultó muy ajeno, muy extraño? Imposible de entrarle, digo, más allá de que les haya aburrido, largo, pero les resultó irreconocible. A mí personalmente sí, pero porque no estoy acostumbrada a ese tipo de lectura, ni tampoco había como nunca todo eso de que no sea literalmente, es como que me perturba un poco. Pero a ver, me interesa, Sofía, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no... ¿Qué es lo que te resultó muy ajeno? No sé, es que no estoy acostumbrada a ese tipo de lectura. Es como que voy más a lo literal cuando leo algo. Pero, por ejemplo, ¿qué lees? ¿Manuales de licuadoras? ¿A qué te referís con literal? No, bueno, no sé, algo teórico, por ejemplo. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo de algo teórico que estés acostumbrada a leer. Algo, por ejemplo, de alguna materia de civil o algo de eso, que son cosas que lees y las entendés fáciles. Sí, si querés ponerle un manual teórico de una licuadora también, es algo como... Está todo bien, pero ojo que República de Platón también lo podemos leer como un manual de la licuadora, digamos, si lo leemos para rendirlo en un parcial, y lo tenemos que recontraentender o memorizar, es casi como leerlo como manual de funcionamiento. O sea, cuando uno estudia un texto, tiene esa cosa de leerse como manual de funcionamiento para. Sí. El Código Civil como manual de funcionamiento para las relaciones entre, o el Código Comercial como manual de funcionamiento para relaciones entre. Sí. No sé, esta cosa, yo digo cualquier cosa, pues ustedes son los abogados acá, no yo. Igual, digo, Sí.
Pero, por ejemplo, la otra vez en una clase vos dijiste, bueno, si no nos gustaba leer, no era la avena, algo así. Por ejemplo, esta es mi segunda avena. La primera avena yo me recibí de contadora, estoy acostumbrada a leer. Sin embargo, nada de lo que leí en la otra avena, ni lo que leo cotidianamente para perfeccionarme, digamos, en mi profesión, nada tiene que ver con estos libros. Y estos libros los leo y los tengo que volver a leer y me cuesta todavía, son muy distintos. Yo lo leí. Sin embargo, no sé si hay algún médico o algún ingeniero bioquímico acá, pero sos la más útil de todas. Acá, los que estamos acá, son la... ¿Cómo? Que digo que sos la más útil de todos los que estamos acá, de todos los que estamos acá. Si sos contadora. No, pero te digo, soy sincera, ya que leo, o sea, imagínate, o sea, también tengo que ir a la web, leí un montón, estoy acostumbrada a leer, y también vivo leyendo todo el tiempo leyes, reglamentaciones que salen. Y esto, la verdad, es totalmente muy distinto. Ok, yo quiero ir a lo siguiente, a ver, con lo que decía Yo lo leí Sofía. en otra carrera, que me Ah. recibí, hice Relaciones Internacionales, lo leí varias veces, pero me pasa que cada vez que lo leo me quedo con algo distinto. También. Sí, pero eso también, perdón, pero eso también te pasa con el Código Civil. Más o menos. Bueno, No es lo mismo. no es lo mismo. Ahí alguien dijo por ahí que, perdón, Mohamed, que era médico. Sí, en términos de bicho utilitario, hay una pelea mano a mano con que no me acuerdo tu nombre porque estás como Alberto Méndez ahora. Sí, pues con el logo de mi Era novio, Marisol. Marisol. Ok, bueno. Yo digo lo siguiente, propongo lo siguiente. Por más que, Sofía, te haya resultado muy ajeno, piensen de nuevo que estamos leyendo un texto que tiene 2500 años. Entonces, entiendo la complejidad, entiendo el no acostumbramiento, pero de algún modo también lo tenemos incorporado. Y lo tenemos incorporado porque, y esta es la tesis polémica que vamos a tirar acá, en esta clase, y en la materia. Esta construcción de esta polis perfecta, presentada como polis ideal, en realidad es un proyecto de reforma polis, es un proyecto de reforma político que plantea Platón bajo bajo algunos parámetros que vamos a ver la clase que viene, con una función particular que vamos a tirar hipótesis sobre eso. Pero la hipótesis fundamental es que esta reforma de la polis, esta propuesta política, gana en el sentido de que es exitosa. El proyecto político de Platón, cuyo título es República, es el que de algún modo triunfa y es el que está ejerciéndose en acto ahora, con sus particularidades 2500 años después. Pero la intención, eso por ahí, bueno, vamos a ponerlo un poco en duda, pero lo que logra Platón, hoy en día lo tenemos incorporado. En este sentido, volvemos a la primera parte del libro de Colli y por ahí entendemos un poquito más cuando nos decía, ¿se acuerdan? Los orígenes de la filosofía y por tanto de todo el pensamiento occidental son misteriosos e igualada filosofía y pensamiento occidental, porque somos hijos, somos expresión de esta reforma particular de la polis. ¿Cuál es esta reforma particular de la polis? Esto lo vamos a ver la clase que viene, pero la idea básica es la siguiente. La idea es que el cuadrito que hicieron ustedes hoy, que les conté yo, que es entendible, es tratar de borrarle el contenido y pensarlo como si fuese un cuadrito que permite relacionar cosas con cosas. Es un sistema de asignación de cosas con cosas. Nosotros llamamos estantería. Un cuadro de doble entrada o de quíntuple entrada. Esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto. Esto se relaciona con esto, esto se relaciona con esto. Si pasa esto, tiene que pasar esta otra cosa. Tiene una función. Les digo, a ver, ejemplos de cuadros de doble entrada. Alumno dice algo correcto. Profesor le pone un 8. Ahí tenés una relación. Que la tenemos naturalizada. ¿No? Si responde bien la pregunta, le corresponde una buena nota. Es una función, una relación sencilla. La relación jurídica básica.
¿no? El sistema de imputación. Sería, no sé, qué sé yo, en términos kelsenianos. Si infringe la ley, ¿qué le corresponde? Les pregunto a ustedes. Una Si sanción. Juan Carlos, una sanción, ahí tenés, ¿no? Eso es un sistema de imputación. Algo han visto de Kelsen, por ahí están cursando teoría general, ¿no? Ahí tenés un sistema de imputación. Esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto. Pero se los pregunto en términos más maníacos. No sé, ahora el mundo Spotify es raro, pero alguien es muy maníaco con algo, alguien es muy maníaco con, no sé, con la biblioteca de iTunes, alguien es muy maníaco con los libros en su biblioteca física, alguien es muy maníaco, colecciona algo, alguien es muy maníaco. Miren, aparte que la palabra que estoy usando es una palabra que nos tiene que resonar a nosotros, la palabra manía. A veces soy maníaca, pero sí soy muy metódica. Por ejemplo, cosas del trabajo. ¿con qué? Ejemplo. ¿Cómo tengo, a ver, por ejemplo, digo, me lo han dicho la gente con el trabajo por ahí, de tener todo ordenado, los clientes, todo con el mismo nombre, todo con el mismo formato. Manía, sí, Las sí. declaraciones juradas de todos los meses tienen todo el mismo formatito, el mismo nombre, que cambia el mes. Manía, bueno, Estoy pero a muy... ver, si se te altera el sistema de imputación, ¿qué problema tenés? No sé dónde encontrar las cosas. ¿Qué pasa si Me sacan tenés de tu historia. colección de firuletis, no sé qué, y viene alguien y te saca el firuleti 1 y te lo pone a... Les cuento una anécdota hace... hace muchos años teníamos que armar una página de internet, cuando se armaban páginas de internet, con un amigo para un emprendimiento que teníamos. Entonces contratamos una diseñadora y vamos a la casa de esta diseñadora, una diseñadora gráfica, especialista en páginas web, y teníamos una reunión en su casa. Y mi amigo, que de hecho es el profesor Aguirre, que a veces aparece por acá, llega antes, yo llego un cacho después, y cuando entro a la casa de la diseñadora, un departamento, había algo raro. Había algo raro en el departamento y no lograba darme cuenta de qué pasaba. Y Gonzalo ya estaba tomando unos mates, qué sé yo, y en un momento que Gisela se va al baño o a hacer no sé, qué sé yo le digo a Gonzalo, che, ¿qué pasa? Hay algo raro acá y no logro darme cuenta qué es lo que pasa en este departamento. Y el Goncha hace lo siguiente, se levanta y esta chica tenía una biblioteca muy grande atrás, muy grande, muy linda, gigante. Y tenía todos los libros de su biblioteca ordenados por color. Por color. Y no me había dado cuenta yo. De hecho, estaba tan bien hecho el ordenamiento, ¿no? Los anagramas amarillos y en el degradé los anagramas de bolsillo, después se iba a la piba de la diseñadora gráfica. Era impecable, era una belleza la obra de arte que había hecho en su biblioteca. Pero yo no me daba cuenta, estaba tan bien integrada. ¿Qué hace el Goncha? Me dice, no, date cuenta, va y agarra un libro amarillo, lo saca de donde estaba y lo pone abajo entre los libros rojos. Era insoportable. Yo no podía estar en ese lugar, no podía concentrarme en la reunión que teníamos. No podía. Era, no podía soportarlo. Y yo no tenía esa manía era de la piba, qué sé yo, pero yo después de eso no podía soportar que se haya quebrado la isocromía. Entonces, vuelvo al principio. ¿Qué quiere decir que entendieron? ¿Entendieron? Quiere decir que pueden relacionar una cosa con otra, con lo cual te calma un montón la angustia. ¿No? Lo podés rendir en un parcial, diríamos nosotros. Nosotros siempre nos usamos a nosotros mismos la relación alumno-profesor, el problema del alumno, la nota que yo como ejemplo. Entonces ahí tenemos que parece que, les estaríamos proponiendo que este tal Platón habría armado un sistemita que funciona muy bien, bajo la presunción de ciertos problemas que él constata, que él dice
que tiene la polis y que esta maquinita vendría a solucionarla. O sea, la máquina se llama República, funciona en base a este sistema de relaciones que yo les comenté antes, o que lo podemos llamar justicia. Esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto. A este le corresponde gobernar, a este le corresponde proteger, a este le corresponde producir. A esta parte le corresponde gobernar, a esta parte le corresponde proteger, a esta parte le corresponde. Esta parte se relaciona con esta se relaciona con esta se relaciona con esta. ¿Por qué hace esto Platón? No tenemos la más idea. Pero tenemos un montón de teorías. Tenemos un montón de teorías. Las teorías las planteamos a partir de la idea del siguiente concepto, que decimos Platón inventa la estantería o inventa la biblioteca de iTunes. Esto va acá, esto va acá y esto va acá, y más o menos te ordena la vida. ¿Por qué haría falta ordenar la vida, o en este caso la polis? Porque, dice Platón, estaría desordenada. Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, queremos ver cuál es el desorden que dice Platón, y de acuerdo al desorden, más que no vamos a hablar de desorden, vamos a hablar de diagnóstico de decadencia, que propone Platón en República, de acuerdo a un diagnóstico de decadencia de la polis, está la solución. Esta es la solución que él propone. Yo les pido que para el lunes, leyendo República, piensen y que sirva como detonador también, pero traten de identificar cuál es el diagnóstico de decadencia que propone Platón en República para la polis, y frente al cual él propone un remedio, un fármaco. No es pregunta de parcial esto, ¿eh? Si bien hay una respuesta, no importa quién, me interesa ver cuál es la que encuentran ustedes. Detonador de trabajo práctico, diagnóstico de decadencia de la polis platónica. Sería de la polis ateniense, ¿no? De la polis ateniense. ¿Hasta dónde más o menos llegamos con la lectura ¿De qué? República? Ahora, ¿hasta cuándo avanzamos más o menos para saber en qué? A ver qué decir, es una buena pregunta, no sé, ponerle que estamos en el libro 5. Lo que pasa es que no estoy haciendo una lectura, la lectura ordenada kantiana la hacen ustedes de principio a final. Había una vez y termina con el asesino del mayordomo. O sea, empieza el libro y termínenlo. Estamos haciendo una metalectura, que estamos haciendo advertencias con respecto al texto. Lo ideal, el alumno ideal, la clase ideal, sería que ustedes ya hayan venido con todo el texto leído a esta clase. Inclusive que hayan venido con el texto leído a la primera clase de la materia. Inclusive que se hayan ido a escribir a la Facultad de Derecho con República de... Eso sería el alumno ideal. Pero digo, en ese sentido no se preocupen, si quieren la explicación de República la hicimos en 20 minutos entera. Hay un problemita, van a notar cuando lleguen al libro 7. Ahí hay un problemita. Se los voy diciendo ahora, lo vamos a tratar la clase que viene, que es cuando termina el libro 6º y empieza el libro 7º, al finalizar el libro 6º, todos los interlocutores de Platón, en este caso los interlocutores de Sócrates, le dicen a Sócrates: disculpe maestro, no estamos entendiendo una goma. Y el libro 7º arranca con Sócrates diciendo: bueno, a ver, se los voy a explicar de otro modo. Entonces, en ese sentido, preocúpense si entienden y preocúpense también si no entienden. O lo de otro modo es: no se preocupen, que sería lo mismo. Yo estoy por acá. ¿Qué más? ¿Pregunta, alguna cosa? Ya, no sé si alguien ya propuso la canción de salida. Yo cerré el chat. ¿Alguien tiró canción de salida? Bueno, la primera, que el primer link de YouTube que me tiren acá, salimos con eso. Nos vamos con eso.
Vamos. Si no pongo yo y... Cualquier cosa, algo. ¿A quién se despertó hoy tarareando qué cosa? Que no se lo puede sacar de la cabeza. El mejor modo de terminar el día es con ese tema. ¿Nadie va a proponer nada, en serio? Yo me quedo así, ¿eh? Gracias. Recuerdo que una vez propuse un tema y no lo compartiste. Si nadie propone, la vuelvo a pasar. Acá ya tiró una que vos tiraste un tema de la clase pasada y ganó otro. Bueno, listo. Escucho todo con delay, no sé en dónde me quedé, pero bueno. Si quieres, buen fin de semana, nos vemos el lunes. Cuídense. Dejar de grabar, profe. Tienes razón.